Aquí, Ah, ¿cómo luego. qué funciona? Constante. Una constante. ¿Qué es la constante de todas nuestras regresiones? Es decir, se puede considerar como tendencia, pero ¿qué es dentro de la regresión? ¿Qué es dentro de una función lineal? Donde empieza Y. No, El intercept, este es el intercept donde Intercept. comienza. Entonces sí lo podemos Donde comienza. considerar como una tendencia, Ya. porque esto nos marca el punto inicial. Claro. Pero aparte de eso tenemos la tendencia determinística igual a la determinística que se está dentro. Ya establecí la tendencia en función A lineal en función a B. B no es una variable B. Ah, ya. Y por otro lado tenemos un AR1, un AR1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Para cada proceso, ¿es un proceso estacionario? Sí o no, lo prueban, ya saben comprobar si es estacionario. Varianza, esperanza igual a ceros, varianzas, covarianzas, podemos encontrar, la cosa es que tenemos que encontrar que nuestro valor sea menor a 1. o ahora igual como simplemente Dicafiola, no tenemos que tener nada. Después, la alternativa A, evalúe la estacionalidad del proceso realizando una regresión. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Detrend. Quitamos en función a la regresión y después nos dice el otro, realícelo haciendo diferencias. Y después cambien el otro, hagan diferencias y el otro en estacionalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya hemos visto en clases que no vamos a poder extraer en ambos casos la totalidad de la tendencia. ¿Por qué? Lo hemos visto en clases y les he dicho que se lo a la tarde. Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el problema de cuando sacamos en regresión? Que nosotros no podemos extraer la tendencia. Estocástica. Entonces, eso es lo que tiene que probar. Lo que hemos visto en clase. Mañana podemos hacer el 3 y si nos alcanza, hagamos del 2 porque el 2 sí es bien largo. Ya. Entonces, mañana intentamos avanzar rápido a Archie. Como les digo, no nos queda mucho. Estamos bien, la verdad hemos avanzado bien. Así que no hay problema. Perfecto. Un repaso rápido de lo que hemos visto ayer para que nosotros entremos igualmente. Entonces, ayer hemos entrado a raíz unitaria, los test de raíz unitaria. ¿Por qué nos interesa entender los test de raíz unitaria? Para evaluar si el proceso que estamos realizando es estacionario. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso que van a hacer ustedes en su E? Ver si es estacionario. Segundo paso. O dentro de este mismo primer paso. Corregirlo. ¿Por qué motivos podemos ser estacionarios? La tendencia. La tendencia y por ahí estamos viendo tendencia, digamos. Y la seasonality. Estacionalidad. Con el... Entonces ustedes tienen que comprobar que estacionalidad, tienen que comprobar raíz unitaria y después ¿qué hacen? Box Jenkins, eso significa hacer un plot del gráfico. Bueno, lo primero es el plot, para que entiendan todo. Después ya hacen los ACFs, PACFs, corrigen diferencia, corrigen mediante regresión, ven los residuos, si es que es regresión, y en función a los residuos, se eligen su modelo para los correlogramas, en función a los correlogramas, en caso de que sea diferencia, ustedes ven qué nivel de diferencia, primera, segunda, y lo que ustedes van a hacer es una rima, si se hace la rima, encuentran el modelo, terminan el modelo, comprueban los errores, y ya está. Eso. Sencillo. Entonces, lo primero que hacemos es entender el problema de raíz unitaria. ¿Por qué el problema? ¿Por qué tenemos un problema cuando tenemos raíz unitaria? Porque nuestro coeficiente puede ser o sesgado o no consistente. Entonces, lo que queremos hacer es tener el coeficiente no sesgado y consistente. Al mismo tiempo, ayer hemos encontrado un caso particular que puede ocurrir cuando tengamos nosotros raíz unitaria y es las regresiones espurias. ¿Qué significa una regresión espuria? Una regresión sin causalidad. Que nuestra variable explicativa no tiene causalidad con respecto a nuestra variable explicativa. Yo puedo ver el GDP y al mismo tiempo de ver el GDP puedo ver las notas de los alumnos en el colegio. ¿Qué es lo que va a pasar?
Se van a pasar primer, segundo trimestre y tercer trimestre, van a estudiar con todo para no tirarse lo que ustedes van a hacer aquí en los exámenes. Y en el tercero les va súper bien, y nosotros no. El GDP va aumentando cada vez hasta diciembre, entonces podemos ver que sí tienen correlación, pero uno es con el otro, no. Entonces no hay dos salidas. ¿Vale? ¿Cómo lo hemos comprobando? Viendo procesos totalmente aleatorios en función a random walk que se han generado automáticamente en función a YT, asumiendo que el Y0 ha sido el valor inicial. Uno positivo, uno negativo, visto que tienen correlación y puede tener los errores parecen en cierta medida estocástica. Igual con esto. ¿Cuáles son entonces los cuatro casos? Si yo tengo estacionalidad en Z y T, ¿yo qué hago? ¿Es apropiado? Es apropiado. ¿Qué? Nada, ¿es apropiado o no? Mientras, Nada, yo no busco nada. mientras sea causal, YT de ZT es un modelo óptimo, ¿no? Sí, ¿qué modelo utilizaríamos entonces? Cualquier arma. Cualquier árbol. Arma que. O sea, puede ser una R, puede ser un MA, puede ser lo que sea, pero sencillo. Solo corro mi arma. Nada más. ¿Qué pasa cuando Y y Z son integrados, pero de diferente orden? ¿Qué significa esto? Todo mal. ¿Qué significa ser integrados de diferente orden? Ya, ¿qué significa esa ecuación de diferencia? ¿Qué hace una ecuación en diferencia? La ecuación en diferencia soluciona la tendencia. ¿Pero por qué soluciona la tendencia? ¿Han entendido de esa parte? ¿Por qué una ecuación en diferencia soluciona la tendencia? ¿Qué es lo que hace una ecuación en diferencia? Sencillo. A mi valor de t, el resto de mi valor de YT menos 1. un lado. ¿Qué hago al restarle ese valor a cada uno de los valores? ¿Qué es lo que pasa? Intuitivamente. Encuentro el crecimiento, El crecimiento O sea, sería más una división. sería como lo marginal, algo así. Estoy bien, ¿vale? Lo marginal en el tiempo es una buena manera de explicar. ¿A qué nos referimos con marginal en el tiempo? La diferencia, tal cual que yo te contesto. Entonces, ¿qué estoy haciendo al restarle la diferencia de este periodo de la prueba? Que ahora mi análisis es sobre qué? Sobre esa diferencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo al quitar esta diferencia de aquí atrás, del tiempo de atrás? Le estoy quitando el pedazo de ese impacto del periodo de atrás. Entonces, ¿qué le estoy quitando? Le estoy quitando la parte en cierto grado, le estoy quitando la parte endógena del valor anterior. ¿Por qué? Porque ya no estoy viendo este valor, que sabemos que está influenciado directamente por el otro, sino estoy viendo exclusivamente qué cosa, la diferencia de este con el anterior. Entonces ya le he quitado esta parte que podría ser la que está teniendo la endogenicidad. Al mismo tiempo, ¿por qué me sirve hacer indiferencias para quitar la estacionalidad? La tendencia. ¿Qué es la tendencia? La determinística, por lo que es más fácil. La variación de mi variable en función al tiempo. ¿Cómo el tiempo afecta a mi variable? Entonces, ¿qué estoy haciendo al hacer la ecuación de diferencia? Quitando El valor de día, lo estoy usando el de ayer. Entonces, estoy quitando el efecto tiempo. de este tiempo, de solo este tiempo, de solo este un tiempo, un periodo. Pero esta ecuación de diferencia me sirve para toda la serie. Entonces, para el valor del día le estoy quitando el de ayer, pero el de ayer le estoy quitando el de ayer, pero el de ayer le estoy quitando el de ayer. Entonces, soluciona de esa manera el efecto que tiene el tiempo en cada uno de los periodos individualmente. Entonces, soluciona el problema que tengo en todos los periodos. Por eso utilizo una ecuación de diferencia. Ahora sí está más claro. Entonces, lo que quitamos es por un lado la endogenicidad y por otro lado quitamos esta tendencia mediante revisar exclusivamente la diferencia entre estos dos periodos. Ya no vemos el valor en sí, sino la diferencia de este con el periodo anterior. Esa es una diferencia, nada más que eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice que sean integrados de diferente orden? ¿Qué significa integrados de diferente orden? ¿Para qué hago la tendencia? ¿Para qué hago la diferencia? Para corregir mi
Tendencia. ¿El problema en sí es la tendencia? No. ¿Cuál es el problema? La raíz unitaria. La estacionalidad. Estacionalidad. Ese es el problema, ¿no ven? Entonces lo voy a corregir mediante esta diferencia que es extraer la tendencia. Porque cuando yo tengo una tendencia positiva no es estacional. O una tendencia negativa no puede ser estacional. Ese es el problema. Entonces, ¿qué significa integrado diferente? Que yo voy a corregir la estacionalidad en uno de estos valores, y, por ejemplo, a la primera diferencia. Y en Z no voy a poder corregir a la primera diferencia. ¿Por qué al hacer la primera diferencia digamos que no podría corregir? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que estoy entendiendo ahí si a la primera diferencia no puedo corregir? Y corrijo la estacionalidad a la segunda diferencia. ¿Cuál sería la intuición? ¿Cuál es la intuición de una segunda diferencia? Hemos visto, ¿no? ¿Qué es una segunda diferencia? ¿O no hemos visto? Ahí está. Una primera diferencia es la diferencia entre este menos este, y la segunda diferencia es a estos valores sacarles la diferencia de un periodo antes. A cada una de mis diferencias sacarle la diferencia. ¿Cuál es la intuición de la segunda diferencia? ¿Cuál es mi valor de la segunda diferencia? ¿Cuál es la intuición de esto? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cuál es la intuición de esto? ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Diferencias entre diferencias, más o menos. Sí, pero ¿qué implica eso? Aquí está la explicación. Sencillo. Esta es la ecuación. La diferencia, la segunda diferencia es igual a mi valor actual menos Dos veces lo el que valor. afecta el periodo de ayer más lo que afecta el periodo de hace 2 periodos. Entonces, aquí está la solución. ¿Qué me dice la segunda diferencia? Imaginen esto como una regresión. ¿Qué me dice la segunda diferencia? Que a mi valor no solo le está afectando el valor presente, que no nos interesa, no solo le está afectando el valor de ayer, sino le está afectando de manera endógena el valor de hace 2 periodos. ¿Y qué característica tiene el valor de hace 2 periodos? Afecta de manera diferente al de un periodo. Eso es lo que estoy diciendo. Esto es básicamente parecido a ¿qué? Un modelo AR2. Entonces, más o menos la misma intuición. ¿Qué estoy diciendo? Que el valor de ahora lo afecta no solo un periodo atrás, sino 2 periodos atrás, de manera diferente ambos. El periodo de uno atrás le afecta de una forma, el de 2 atrás le afecta de diferente. En un modelo AR1, ¿qué es lo que pasa? El periodo de ayer afecta de la misma manera que al de ayer le afecta al de anteayer, y así, sucesivamente. En cambio, aquí estoy diciendo que estos dos tienen diferente efecto. ¿Por qué? Porque el efecto de este es diferente a este. Porque el residuo de este valor es el que va a dar el coeficiente para esta división. Entonces, ese es el supuesto. ¿Qué estoy diciendo? Que estas dos partes afectan de manera diferente a tanto mi tendencia como la endogeneidad de mi valor. Esa es mi segunda diferencia. Profe. Sí. Y en ese caso, ¿puedo volver? En ese caso, ¿afectaría más y menos 1 que y por el 2? No necesariamente. Lo lógico es que sí o no. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los demás próximos deberían afectar más. Pero no va a ser exclusivo de eso. Puede ser que se explique algo repetitivo cada 2 periodos, no sé. Pero, ¿cuál es el problema de ser más de 2 diferencias? ¿Qué me está diciendo la primera diferencia? Que me afecta el valor de ayer, mi endogeneidad y mi tendencia. Mi segunda diferencia, que estos 2 periodos, perfecto, uno me afecta de una manera y el otro de la manera contraria. Uno de una manera y el otro de la manera contraria. Cuando yo saco la tercera diferencia, ¿qué sería la tercera diferencia? El de hoy día de manera diferente al de ayer y el tercero de manera diferente de a manera ambos. diferente a 1 y 2. Pero uno ya me está afectando de manera positiva y otro de manera negativa. Entonces, esta justificación de la tercera diferencia
tiene que ser muy, muy especial. Puede ser muy raro que hagamos eso. En cambio, aquí estos dos, dale, perfecto, estos dos factores pueden absorber todo el efecto positivo y negativo en ambos casos. Pero una tercera ya no es, una tercera podría ser o similar a este o similar a este. Entonces es muy difícil justificar una tercera. Volviendo a esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que son integrados en diferente orden. Que uno corrijo la estacionalidad a la primera diferencia y en el otro corrijo la estacionalidad a la segunda diferencia. ¿Cuál es el problema? Que alguno de los dos va a estar mal cuando realice mi regresión. ¿Por qué? Porque en mi proceso de diferencias tengo que ser o una o dos diferencias. Si corrijo a una diferencia, ¿qué es lo que va a pasar? Uno de estos factores va a estar, o va a ser, Va a mantener, la la tendencia. no estacionaria. Ujú. ¿Y qué pasa si hago dos diferencias? El valor de el que se relaja a una diferencia, ¿qué es lo que va a pasar? Lo estoy alterando. Lo estoy cambiando. ¿Y cómo lo estoy cambiando? Lo estoy cambiando como si afectara otro valor a ese. Entonces el valor de ese coeficiente va a estar Sesgado. bueno. Entonces la regresión no tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos ambos no estacionarios? O sea, los tenemos que corregir, son del mismo orden, pero tenemos un residuo estocástico de tendencia. Tenemos una tendencia estocástica. ¿Qué nos dice la tendencia estocástica? Que los errores, la varianza de los errores De la tendencia. varían en el tiempo. Varían en el tiempo. Básicamente lo que estamos diciendo es hetero. ¿Por qué? Porque a mayor T va a haber una mayor varianza. Si hay mayor varianza, ¿nuestra inferencia va a estar bien? No. No. Entonces no podemos buscar inferencias conclusivas. ¿Por qué? Porque todo nos va a salir significativo o no significativo. No significativo. Nada nos va a ser significativo. Porque la varianza es muy grande y va creciendo más en el tiempo. Entonces, ¿a qué se puede deber esto? A que nosotros tenemos dos valores, uno que no explica al otro. Entonces, al no explicarse estos, cuando no haya causalidad, ¿qué es lo que pasa? Nuestra varianza va a ser explosiva. Puede ser explosiva, bien creciente. Entonces, para corregir esto, para corregir la tendencia estocástica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una rima. ¿Qué? Una rima. Una rima. Trabajar en diferencias. Porque en diferencia nos permite corregir la estocástica y la determinación. Entonces vamos a probar trabajando en diferencias. A ver si no. Obviamente el primer punto es tengan claro la causalidad. Sí. Un modelo MA es como si estuviéramos trabajando en diferencias sobre la misma variable, ¿no? ¿O no? Sí, casi. O sea, parecido. Porque un modelo de MA, ¿qué es lo que nos está haciendo? Pues un random walk es un random walk en diferencias, es un modelo de MA. ¿Por qué? Porque un random walk lo que nos da es, lo voy a hablar con esto, ¿no? YT es igual a Y. Esto es un random. Que esto es igual a YT, es igual a YT menos 1, YT. ¿Y esto qué es igual? Esto es una R, pero el R invertiblemente es igual a Un MAQ. un MA. Eso significa que nosotros vamos a estudiar la sumatoria de los errores. Ahí tiene que tener claro la invertibilidad de la posibilidad. Pero sí podríamos explicarlo de esta manera. Ya. El último caso, en el cual nosotros no tengamos variables estacionarias, o sea, que tengan tendencia. ¿Por qué estamos estudiando tanto sobre estacionalidad? Porque la mayoría de nuestras variables que estudiamos van a tener algún tipo de tendencia o estacionalidad. Las ventas van a tener estacionalidad, las acciones pueden ser que tengan algunos valores, eso lleva algunos ejemplos y eso. ¿Qué es lo que pasa si tenemos no estacionarios integrados del mismo orden, pero el residuo es estacionario? El residuo de esta relación es estacionario. ¿Qué nos dice eso? Que entre los errores, los dos errores que son independientes se están corrigiendo entre ellos. Eso lo vamos a ver al final de nuestra clase. Que van a ser los modelos.
Entonces es importante estudiar estacionalidad. De ahí hemos visto el test de Dickam-Fuller. ¿Qué hace el test de Dickam? Ha visto que nuestro test estadístico no funciona. ¿Por qué no funciona nuestro test estadístico? Nuestro test estadístico para ¿qué? Para valores cercanos. ¿Qué es lo que nos permite evaluar nuestro test estadístico? Nuestro test estadístico nos permite tener una hipótesis nula de que un valor es igual a otro. Eso es un test estadístico, que sea igual a 0, que sea igual a 1, que sea igual a lo que sea. Entonces queremos comprobar que sea diferente a 1. ¿Cuál es el problema para este valor? Todavía estamos con todo un número aleatorio. ¿Qué? Estamos con todo un número aleatorio. Sí, vamos a estar con número aleatorio, eso sí, número aleatorio. Pero ¿cuál es el problema principal? ¿Cuál es nuestro problema cuando tenemos raíz unitaria? Cuando tenemos ¿qué significa tener raíz unitaria? ¿Qué significa que sea no estacionaria? Fíjate que sabes algo de memoria. Que el tiempo pasado se encuentra. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque cita o el círculo cachado es mayor que 1. Ya, sí. ¿Eso qué implica? O sea, que está sesgado. O puede ser que nuestra esperanza no sea 0. ¿Y cuál es la otra? Y la varianza. Que la varianza no sea constante. Entonces, si a nuestra varianza le afecta el tiempo, y yo veo que mi varianza crece en función al tiempo, no es constante. ¿Qué es lo que yo hago cuando hago mi test estadístico? Comparo mi valor con otro valor entre la desviación estándar. La desviación estándar es ¿qué? La raíz cuadrada de mi varianza. Entonces yo necesito estar ciertos valores lejanos con respecto a mi raíz unitaria. Pero si yo tengo raíz unitaria, mi varianza va a ser cada vez más grande en el tiempo. Entonces, ¿voy a poder rechazar mi test estadístico? No, porque mi varianza en el tiempo cada vez va a ser más grande. Mientras más me aleje en el tiempo, va a ser más difícil que rechace. ¿Por qué? Porque mi valor, mi denominador va a ser cada vez más grande. Entonces, lo que hace es corrigen y hacen dos series total, hacen una serie totalmente aleatoria, random walk, miles de estas, y ven cuál va a ser la distribución en función a este A1, que es mi coeficiente, con respecto a la raíz unitaria. Y dicen que el 90% de las veces el valor estimado A1 se encuentra a más de 2.58 veces la desviación estándar. Entonces, con números aleatorios, ¿qué está haciendo? Genera una nueva distribución para este caso particular. Genera esta nueva distribución, pero esta nueva distribución ya permite utilizar un test estadístico utilizando estos factores. Entonces, es igual que el otro, en sí al final se vuelve lo mismo, pero corrigiendo este problema con respecto a la varianza. ¿Estamos bien? Entonces, lo que queremos es comprobar la diferencia desde A1 igual a 1 o menos 1. ¿Por qué? Porque yo puedo tener más 1 o menos 1. Si es mayor a esto es igual, es un problema de raíz unitaria. Si es igual a 1, es lo mismo. Para corregirlo, vamos a utilizar este gamma de las ecuaciones de Dickam-Fuller, que es A1 menos 1. Yo quiero que este gamma sea de menos 2 a 0. ¿Por qué de menos 2? Porque el A1 puede ser 1 y esto se va a volver 0, o el A1 puede ser menos 1 y esto se va a volver menos 2. Entonces, mi test de Dickam-Fuller va a ser justamente encontrar este valor de gamma. Entonces, realizo mi test de Dickam-Fuller. Realizo mi test de Dickam-Fuller. ¿Para qué? Para todos los procesos que yo pueda tener. ¿Por qué realizo aquí para los tres procesos? Hago un test de Dickam-Fuller para un random walk, para un random walk con drift, significa una constante, para un random walk con drift y una tendencia lineal. ¿Por qué hago para los tres casos un test de Dickam-Fuller? ¿Qué es lo primero que yo hago al ver una serie de tiempo? Hago un plot y después acabamos de decir, ¿qué es lo segundo? Verificar si hay estacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo sé cuál va a ser mi número? No. Yo sé si tiene estacionalidad. Yo sé si es tendencia. Yo sé si es estacionalidad. Yo no sé si es tendencia estocástica, no sé si es tendencia
determinística. Entonces, ¿qué va a hacer mi test de Dickenfield? Me lo va a hacer para los tres. Va a decir, perfecto, digamos que no tienes tendencia, digamos que tienes esta tendencia, digamos que tienes esta tendencia y esta. Te lo voy a hacer para los tres. ¿Por qué? Porque todavía no he definido qué modelo voy a utilizar. ¿Por qué todavía no puedo definir qué modelo utilizar? No he establecido si tengo o no raíz unitaria aún. Necesito poder descartar todos los casos. Porque solo puedo elegir un modelo cuando sepa que Es estacionario. es estacionario. Entonces tengo que corregir mi estacionalidad. Entonces aquí me dice, ¿sabes qué? Está mal. Pero me dice exactamente que está mal. En estos tres que va a decir. Al hacer los tres que va a decir. Te dice básicamente, yo voy a probar todo. Funciona lo que yo pruebe todo. Vemos cuál es mejor. Porque todavía no sabemos si es tendencia, determinística, estocástica, solo intercepto o tienes una línea. Entonces lo hago y te la hace. ¿Estamos bien? Sí. Lo que queremos es ver si podemos rechazar la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, significa que nosotros tenemos Si rechazamos es que no tenemos raíz unitaria, es estacionariedad, entonces en el modelo. que resolviendo en diferencias, El modelo es estacionario. cuando nuestro gamma es igual a 0, significa que yo tengo Raíz unitaria. Si mi gamma es diferente de 0, yo rechazo el hecho de que tenga. Ah. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver si este o este corrige mi resultado. Y eso me va a dar un pantallazo de cómo corregir mi regresión. Me va a decir, ¿sabes qué? En diferencia se corrige, entonces yo quiero hacer un modelo ahí. O me va a decir, solo tenemos que extraer este intercepto o este más, entonces yo qué puedo hacer primero para una regresión. Porque este es mi factor de regresión en función del tiempo, ¿verdad? Mi factor de regresión en el tiempo junto a un intercepto, esto lo puedo hacer con una regresión. Probemos eso, se corrige totalmente. Perfecto. Aparte de eso, ¿qué hace Dickenfield? Me puede dar un test de F, que mi test de F es un test en conjunto. ¿Qué me da el test en conjunto? Me compara este con este, con este, y me compara este con este. El no restringido con cualquiera de los restringidos. Me compara en función a los errores que tienen estos y me dice qué modelo es mejor. O puede ser utilizado de mejor manera. Yo qué voy a querer hacer, siempre rechazar que el gamma sea igual a 0. ¿Estamos bien? Ya. Aquí está el resumen de qué es lo que tenemos que rechazar, hipótesis nulas, todas, y lo que queremos es rechazar estas hipótesis nulas. Pero, vámonos a la última. Entonces, lo que les mencionaba ayer de pasado, no sé si lo escribo aquí. Si lo he hecho aquí, vamos a ver si lo he hecho bien. A0 y L1 sumatoria beta, esto 1 beta. Bueno, mira, me faltaba allí el beta. Beta I. ¿No ven? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya hago mi test de Dickenfield, ¿cuál es el problema que tengo aquí? ¿Cuál es el problema que tengo aquí, aquí y aquí? ¿Cuál es el problema de hacer el Dickenfield? Les acabo de decir, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacar diferencias. Lo primero que hacemos es el test de Dickenfield. El test de Dickenfield ya no está viendo este valor de diferencia, porque a todo le estoy restando y en menos 1. ¿Lo ve? No está viendo el valor de diferencia. ¿Cuál es el problema de Dickenfield? ¿Qué ven aquí? Que por un lado está en función a que no sabemos cuál va a ser nuestro modelo.
No sé cuál es mi modelo para corregir esta regresión. Aquí, todos estos Dickand-Fuller, ¿qué modelo están utilizando? R1. AR1. Bueno, todos estos están utilizando AR1, AR1, AR1. Todos los modelos que hemos visto van a ser AR1. No. No van a ser AR1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé cómo voy a utilizar de manera buena mi raíz unitaria de Dickand-Fuller. ¿Por qué? Porque este es mi modelo real. No es este va a ser mi mejor modelo. Yo sé cuál es mi mejor modelo, no todavía, porque para eso estoy corrigiendo esto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a utilizar mi test de Dickand-Fuller aumentado. ¿Qué significa mi test de Dickand-Fuller aumentado? Ayer les he hecho, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que va a hacer mi test de Dickand-Fuller aumentado? Aquí está. Aquí está. ¿Qué es lo que va a hacer mi test de Dickand-Fuller aumentado? ¿Qué? Dar un valor de No. A ver, ¿cuál es la diferencia de este al otro Dickand-Fuller? Sumatoria. La sumatoria. El otro no tiene esto, ¿verdad? El otro es solo eso. El otro entonces es un AR1. ¿Y este qué es? ARP. Un ARP. Entonces, ¿qué está haciendo mi test de Dickand-Fuller aumentado? Está utilizando Un orden mayor. rezago 1, rezago 2, rezago 1000, rezago P. Entonces, ¿qué está haciendo mi test de Dickand-Fuller? Aquí, ¿yo qué voy a poder hacer? Voy a poder hacer mi test de Dickand-Fuller para un rezago, para dos rezagos, para 3, para 4, para 7, para 20. ¿Y cómo voy a calcular cuál va a ser mi mejor modelo de esos rezagos? hay sensibilidad. Viendo mis valores estadísticos. Eso quiere decir viendo Mekaike, viendo Schwartz, qué están haciendo esos valores, explicando cuán bien yo estoy representando este valor. Entonces, mi test de Dickand-Fuller igual me va a dar estos valores. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿la sumatoria de qué es? Esta es la sumatoria de mis yenes mayores a este y menos 1. O sea, periodos más antiguos, mayores rezagos a mi AR1. Entonces puede ser AR1 y AR2. Entonces aquí que voy a poner YT-2. YT-3, YT-4, YT-5. Puedo tener una AR7. Si ese es mi modelo. Entonces mi Dickand-Fuller, ¿qué va a hacer aquí? Probar el test de raíz unitaria para ese modelo. Porque ese es el modelo para explicar mejor mi regresión. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo mismo que el otro, si le quito esto, es exactamente lo mismo. ¿Yo qué estoy asumiendo aquí? Que puedo tener mayor orden en mi Dickand-Fuller. Puede ser un AR2, AR3, AR4, AR20 y demás. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi test de Dickand-Fuller? Obviamente tiene algunos problemas mi test de Dickand-Fuller, pero los vamos a ver ahora. Primer problema, el que lo acabamos de echar. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo estudiar de manera adecuada mi gamma. ¿Qué es mi gamma? Mi gamma va a ser este coeficiente. Este coeficiente que me calcula si mi A1 es igual a 1 o igual a menos 1. Ese es este gamma. ¿Por qué no lo va a poder calcular bien? Por lo que exactamente acabamos de decir. Porque no sé cuál va a ser mi modelo final. No sé si va a ser un AR, no sé si va a ser un MA, no sé si va a ser un ARMA, no sé si va a ser un ARMA PQ, no sé. Desconocemos de qué orden va a ser el modelo final. Exacto, no sé ni qué orden, ni si va a ser un autoregresivo de medio modo. No lo sé.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto tengo que encontrar un mejor valor porque este coeficiente no está bien calculado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no calculo bien mi gamma y sus errores estándar, no voy a saber qué modelo autorregresivo incluir. ¿Qué significa eso? No voy a saber el orden de mi modelo autorregresivo. No lo sé, es desconocido. Una AR1, una AR2, AR3, AR8, AR20. Entonces, lo que yo tengo que hacer es seleccionar un lag adecuado. ¿Por qué tengo que seleccionar un número de rezagos adecuado? Una AR1, una AR8. ¿Cuál es la diferencia de una AR1 y una AR8? Si yo tengo un modelo AR1, ¿qué significa? Yo estoy explicando YT, la función de YT menos 1. ¿Qué pasa si tengo una AR8? ¿Qué puede estar explicando más hasta Yo estoy explicando YT por YT menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. ¿Cuál de estos va a tener un menor error? y el menos 1? ¿Cuál de estas dos estimaciones va a tener menor error? AR8. Una AR8. Siempre. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo más variables. Ahorita no estoy diciendo que sea mi mejor modelo, es el que tiene menor error. Eso significa mayor R cuadrado. Pero ¿qué es lo que está pasando al incluir todos estos? No todos estos van a ser significativos y van a poder explicar mi modelo. Entonces yo tengo que acortar. Si tengo muchas variables, ¿qué es lo que va a pasar? Pierdo grados de libertad. Al perder grados de libertad, ¿qué estoy generando? Una varianza más grande. ¿Qué? Más diferencia. Más varianza. Estoy perdiendo poder de significancia. Ahora, ¿qué pasa si mi modelo ideal es un AR4 y yo solo pongo un AR1? No está explicando bien. No estoy explicando bien mi modelo. ¿Qué significa no explicar bien mi modelo? Que puedo estar. Si es un AR4, el modelo. Y solo Más estoy o- utilizando un AR1 para explicar. Estoy teniendo un sesgo de variable omitida. Tengo un sesgo de variable omitida. Entonces, mi valor estimado es sesgado. Si mi valor estimado es sesgado, ¿qué significa? Que mi error está afectando a mi modelo. Al tener un sesgo de variable omitida, ¿qué significa? Que mi error, mi epsilon, acapara esta relación que tiene esta variable omitida con mi YT. Entonces, ¿yo qué tengo? Un valor sesgado. Entonces yo necesito incluir estos valores. ¿Por qué? Porque mi error no va a ser, ¿qué cosa? No es estocástico. Mi error no es aleatorio. Esto se comporta de igual manera para esto. Si yo incluyo muy pocos lags, ¿qué va a pasar? Mi regresión no va a presentar un ruido blanco. ¿Qué significa eso? Que mis errores no son aleatorios. No estoy explicando bien. Si utilizo muy pocos lag, ¿qué va a pasar? Pierdo mi poder estadístico. Eso significa que no voy a poder rechazar mi hipótesis nula. ¿Por qué no voy a poder rechazar mi hipótesis nula? Porque mi valor cada vez va a ser muy pequeño, porque mi varianza va a ser muy grande. ¿Y cómo puedo elegir entonces qué cantidad de rezagos poner? La manera práctica más fácil es hacer mi test de raíz unitaria para diferentes lags. No para todos, para diferentes lags. Tomando en cuenta qué tienen de sentido estos lags. No voy a poner 50 lags. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir del lag más grande reduciendo para ver dónde encuentro valores estadísticamente significativos. Por un lado voy a encontrar los valores estadísticamente significativos y por otro lado voy a ver mi criterio de Akaike y Schwarz-Bayes. Voy a preferir el de Bayes. ¿Por qué el de Bayes? ¿Cuál es la diferencia entre Bayes y el de Akaike? El de Valles era más restricto. Perfecto. El de Bayes es más restricto, entonces me va a dar mejor valor. Entonces voy a utilizar mi raíz unitaria y voy a ver
a ver cuál de estos tiene menor valles. Puede ser que este sea una representación de mi modelo. Ya tengo una idea de cómo va a ser mi modelo. Y al tener una idea de cómo va a ser mi modelo, utilizo esa cantidad de lags y de residuos. ¿Para qué? Para calcular mi gamma y ver si de verdad, efectivamente, tengo regresión. ¿Está claro? Ese es mi primer problema de mi regresión. Tengo que utilizar lags, no sé cuántos lags. Obviamente voy a ver qué es lo que estoy explicando para calcular cuántos lags y lo voy a hacer diferentes tests, AE1, AE2, AE3, por ejemplo, lo voy a hacer con valles, con los valles Schwarz, y voy a ver cuál es el valor. ¿Cuál es otro problema de indicador? El proceso puede contener tanto un proceso autorregresivo como de media moda. ¿Qué es lo que pasa en este modelo? En mi Dickand Fuller, aquí, yo solo tengo un modelo AE. ¿Mi Dickand Fuller tiene algún tipo de MA? No. Entonces, ¿qué pasa si mi modelo tiene un MA? No lo estoy contemplando en este test. ¿No lo estoy contemplando en este test? Es una gran pregunta. Si no estoy mal, el problema de los modelos MA es que no, creo que casi siempre son estacionarios. El problema es que tienen que ser invertibles. ¿Qué significa? Que si necesito aquí incluir MA y este MA es invertible, que mi MA lo puedo mostrar como una E. Y mi test de Dickand Fuller está haciendo un test para cualquier tipo de área. Sí, porque aquí está mi área. Entonces, si tengo el problema de que no sé cuál de estos dos, no sé si yo tengo un modelo de media móvil, ¿qué es lo que pasa? Mi test de Dickand Fuller ya va a tomar en cuenta la posibilidad de otros modelos MA. ¿Por qué? Porque mi modelo MA tiene que ser invertible. O sea, puede ser representado como un AR. Entonces mi Dickand Fuller ya está calculado eso. No voy a tener ningún problema mientras que mi MA sea invertible. Porque puede ser transformado en un proceso autorregresivo. En una. ¿Cuál es la única diferencia? Que mi acá y que en mis valles van a tener algunos valores diferentes por este valor MA. ¿Por qué? Porque este MA justamente es la explicación de los errores. Pero estoy quitando parte de los errores a mi relator. Entonces yo tengo que calcular acá hay que modificar. No vamos a entrar en eso, pero va a estar el que está. Que funciona de igual manera a una caja. Solo que tome en cuenta posibilidad de modelos MA. ¿Estamos bien? Ahí están todos. Siguiente. Mi test de Dickand Fuller considera la posibilidad de una simple raíz unitaria. ¿Por qué? Mi test de Dickand Fuller, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué hace mi test de Dickand Fuller? Resta ambos lados, un y menos 1, y lo que yo veo es mi modelo A, primera diferencia. Solo primera diferencia. ¿Qué pasa con mi test de Dickand Fuller? Al ver esta primera diferencia, va a ver y me va a decir, ¿tienes un problema de, o no tienes un problema de no estacionario? Perfecto. ¿Cómo lo voy a corregir yo? Con primera diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si tengo más de estos problemas. No sé si tengo una segunda diferencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es realizar el test de Dickand Fuller de manera sucesiva en función a diferentes grados de diferencia. ¿Qué significa eso? Yo voy a hacer mi test de Dickand Fuller a primera diferencia. Y ahí voy a ver si corrijo o no corrijo el problema. Después, ¿qué voy a hacer? Mi test de Dickand Fuller a cero diferencia. Tan sencillo como eso. Como regla económica, es que normalmente es muy difícil encontrar valores que se vuelvan estacionarios a más de la segunda diferencia. ¿Por qué? Porque es muy difícil de interpretar.
muy difícil. No vamos a ver con ejemplos. Pero básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que mi test de Dicafleurer no es completo porque va a haber una diferencia. Si quiero ver a dos diferencias, tengo que hacer mi test de Dicafleurer a dos diferencias después de la primera. Siempre voy a intentar el modelo más parsimonioso, o sea, voy a intentar la primera diferencia, si eso no corrige, pues siempre lo resuelvo. ¿Estamos bien? Sencillo. Después, puede haber algunas raíces unitarias que sean por primera diferencia y pueden haber otras raíces unitarias que sean por seasonal, por estacionalidad. Mi test de Dicafleurer, aquí, ¿corrige estacionalidad? No corrige estacionalidad. Entonces, si yo hago mi test de Dicafleurer y me aparece aquí y yo tengo un problema de raíz unitaria, perfecto. ¿Yo qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Corregirla por diferencia. Mi test de Dicafleurer me ha dicho tengo raíz unitaria, la corrijo con diferencia. ¿Y qué pasa? Todavía tengo raíz unitaria. ¿Qué voy a hacer? Otra diferencia. Puedo hacer otra diferencia. ¿O puedo hacer qué? Ver si tengo estacionalidad. No sé cuál de estos dos está causando este problema. Entonces tengo que probar si tengo estacionalidad. Puede ser que esta estación de diciembre sea lo que está generando mi raíz unitaria. Puede ser que ni siquiera tenga un problema de tendencia. Simplemente tengo que corregir estacionalidad y ya está corregida mi raíz unitaria. Entonces, ¿yo qué voy a tener que corregir antes de o después de la primera corrida de mi Dicafleurer? Yo tengo que probar estacionalidad. Una vez que pruebo mi estacionalidad, ¿yo qué voy a hacer? Digamos, estamos viendo las ventas, nuestra base de datos de ventas. Yo voy a correr en mi base de datos de ventas. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Plot, y voy a ver cómo es mi variable. Después, ¿qué voy a hacer? Hemos visto que eran valores numéricos grandes, entonces, ¿qué he hecho? Logaritmos para explicarlos de mejor manera que funciona el porcentaje. Después de eso, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que quiero comprobar? Estacionalidad. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mi Dicafleurer. ¿Qué pasa si encuentro en mi Dicafleurer raíz unitaria? ¿Sacan diferencias? Puede ser, pero puede ser que eso no esté corrigiendo mi valor. ¿Por qué? Porque mi problema de raíces unitarias puede ser debido a ¿qué? Estacionalidad. Entonces, ¿qué hago? Corrijo mi estacionalidad porque veo que tengo estaciones, que en diciembre siempre es alto y en enero siempre es bajo. Corrijo mi estacionalidad y ¿qué tengo que volver a hacer? Volver a hacer el test de Dicafleurer. Porque corrigiendo mi estacionalidad, yo todavía puedo tener ¿qué cosa? ¿Alguien ha dicho más fuerte? Yo todavía puedo tener relaciones Fourier. sí, por más de que yo corrija por mi estacionalidad, yo todavía puedo tener raíz unitaria. ¿Debido a qué? Yo puedo entonces, es así, prueba y prueba y prueba estadística. Hago mi test, veo si tengo raíz unitaria. ¿Cuánto es raíz unitaria? Si es ventas, tiene sentido que tenga estacionalidad. Hago y corrijo mi estacionalidad y todavía puedo tener tendencia. Entonces corrijo, otra vez hago mi test de Dicafleurer y me dice, sigues teniendo raíz unitaria. Ahí yo voy a tener que hacer diferencias. ¿Estamos bien? Entonces, yo voy a tener estacionalidad. Lo que voy a hacer es utilizar mis variables dummy y voy a utilizar otro test que se va a llamar test de G. No lo vamos a ver porque es más complicado, pero tienen que entenderlo. Yo voy a corregirlo mediante mis notas, que hemos visto cómo corregir. ¿Está bien? Entonces son niveles de tanto, ¿no? ¿Cuál es otro problema? Yo puedo tener quiebres estructurales en la información. ¿Qué significa quiebres estructurales en la información?
Que de repente tengamos pandemia. Que de repente tenemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo veo las acciones de Zoom? Ha tenido una subida. Este es el precio de Zoom 2015 y este es 2023. ¿Cómo van a ser las acciones de Zoom? ¿Aquí qué ha pasado? COVID. ¿Y qué ha pasado aquí? Comenzaron a subir y se dispararon. Y me saca de la cara. ¿Qué está pasando aquí? ¿Yo qué puedo ver aquí? Algo pasó que hizo que las acciones se multiplicaran por 50. Ha habido un cambio. Si yo hiciera aquí una simple regresión, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería mi regresión? Con tendencia. Como si tuviera una tendencia. ¿Esto está necesariamente bien? No. Entonces yo voy a tener diferentes maneras de corregir esto. Structural breaks. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tenga estos cambios estructurales, básicamente me está diciendo que estoy sesgado hacia no rechazar mi raíz unitaria. ¿Por qué estoy sesgado hacia no rechazar mi raíz unitaria? Perfecto, porque la varianza es muy grande. Porque no estoy prediciendo bien el modelo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Corregir el modelo estructuralmente. ¿Qué significa? Darle otra forma a esto. Una de las formas de no necesariamente corregir el modelo estructuralmente va a ser ¿qué? ¿Cómo podrían corregir mi regresión aquí? David, Muy bien. Una data. ¿Cómo funcionaría mi data? antes de pandemia, después de pandemia. Antes de pandemia y después de pandemia. Entonces voy a tener aquí una DAMI que va a ser D igual a 1, o D igual a 0, Ya. o puede ser varios periodos, de 1, de 2, de 3. Una DAMI no importa, no es que necesariamente tenga que ser 0, aquí puede ser 1 y 2. La cosa es que tienen que saber cómo leer ese valor. Le digamos 0 y 1. 0 y yo qué voy a hacer? Extraer el efecto de este cambio gracias a esto. Esta DAMI que va a cambiar justamente este periodo. Y después, ¿qué voy a poder hacer? Voy a tener que ver la regresión o tendencia de estas variables de manera separada. Entonces ya no voy a ver mi regresión de esta manera, sino la voy a ver En dos partes. en dos partes. Primera parte y segunda. A esto le vamos a llamar test de perrón. No vamos a ver cómo se hace el test de perrón, solo tienen que tener eso. ¿De qué? ¿Perrón? Test de perrón. ¿De perrón? ¿Perrón? Perrón. Perrón. Perdón. Test de perrón. Entonces, vamos a ver. Eres un perrón. En realidad, ya. Muy fuerte, muy fuerte. Camila, vos Los todo que modelos de series de tiempo con quiebres estructurales no lo vamos a ver dentro de la son más complicados. Ese sería el séptimo capítulo del libro que no vamos a ver. ¿Vale? Qué huevada. Y el test de boca. ¿Y cuál es mi otro problema de mi dicamino? Que no voy a saber al final si mi modelo necesita un intercepto o una tendencia determinística lineal en función a la. ¿Por qué? Porque mi test, en este caso, voy a tener tanto este como este. Ambos. ¿Y qué es lo que va a pasar con estos ambos? Con estos dos. No voy a saber de verdad el valor observable, o sea, el verdadero de cuál de estos va a ser el que más afecta. Porque ambos de estos funcionan como tendencia
de tendencia. No sabemos si. ¿Cuál era el de no sabemos si quitamos intersecto o cuál. Exacto, intersecto o valor de tendencia de la función altura. Hasta ahí. Ya. ¿Vamos bien? So. Sólido. Sólido. Sorry. Ya. Vos eres el dueño de esta Hasta ahí terminaríamos lo que es test de raíz unitaria. ¿Alguna duda? ¿Cuánto? Ya. Entonces ya tampoco se pasa, no te 5 minutos. Salir antes es 15, ¿no? Media hora. Ya no hay más, pero. Ya. Es que yo no nací en sistema. Ay, Solo vamos a ver introducción al modelo ARCH y nos vamos en 15 minutos. Sólido. Tenemos que determinar a qué les consigo, no pasa todo. Solidez. Ya. Wow. ¿Qué es un modelo ARCH? ¿Alguien tiene alguna idea? AR chino. Bueno, casi. Ahí está, autorregresivo, muy bien, autorregresivo, vamos ahí. Autorregresivo change, autorregresivo condicional, muy bien. Condicional. Ya has visto. Homocedástico. Heterocedástico. Ah. Casi. No, sí, sí. Han visto tramposos. No tengo nada. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué entiende por un ARCH? Un modelo que, pese a haber corregido por integración, por todo, seguimos teniendo una varianza heterocedástica que no nos ayuda a la inferencia. Una varianza del error Heterocedástica. Wikipedia, Básicamente lo que iba diciendo es que hemos corregido la tendencia. Por un lado hemos corregido la tendencia muy bien. Por otro lado, ¿qué más hemos corregido? Tendencia. Seasonality. Seasonal. Muy bien. Y al pasar de esos dos, ¿qué vamos a hacer? Sigue la cosa. raíz unitaria. No, pues. Corregimos raíz unitaria. Hemos corregido raíz unitaria. Todo. Ya no tenemos raíz unitaria. Sin embargo, nuestros errores no presentan una varianza homocedástica. ¿Qué significa eso? Que nuestros errores no son constantes en el tiempo. ¿A qué puede deberse eso? ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? La diferencia entre el valor estimado y el valor real. Perfecto, ya he dicho la diferencia de mi valor observable a Valor real. mi valor estimado. Ese es mi error, ese es mi entero. Habías aprendido. Eso te comería uno, viejo. O sea, que lo que se ve también nuestra regresión no tiene que servir. No es que sigue sin servir, es que nuestra regresión está sesgada. No, No. no está sesgada. Ya hemos corregido el set, pero no es estacional. ¿Qué significa que tengamos una varianza heteroscedal? Nuestra regresión es que no vamos a hacer diferencia, que no vamos a hacer diferencia buena. ¿Para qué? Para esos valores en los cuales tenemos la heteroscedaticidad. Entonces, veamos algunos ejemplos de los valores más comunes económicos. Momento progresivo, regresivo. Aquí estamos viendo el PIB real, estamos viendo el valor del consumo y la inversión. Entonces tenemos GDP potencial, consumo e inversión. Tenemos aquí la inversión, tenemos aquí el consumo, tenemos aquí nuestro GDP, que es básicamente la suma de esos dos. ¿Qué características tiene este gráfico? Primero, podemos hacer, siempre vamos a comenzar con la característica de visión, pero después de la característica de visión tenemos que hacer los tests, siempre. Pero aquí, visualmente, ¿qué puedo ver? Que si hay Tendencia. tendencia. Mi GDP tiene tendencia. ¿Parece que mi inversión tiene tendencia? Sí. Sí. Va subiendo. Mi consumo tiene tendencia, mi costo tiene tendencia. ¿Qué más?
¿Qué parece cuando veo los valores cercanos? Es un seasonality. Parece que tienen seasonality. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Aquí estoy viendo mi valor de GDP. Solo nos concentremos en el GDP. Estos puntitos, ¿qué es? Mi potencial. Entonces mi potencial es bien bonito, pero ¿qué veo con mi GDP? Por un segundo, imaginemos que este potencial es nuestra condición. Ya. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es nuestro potencial? ¿Qué? Brechas inflacionarias. De brechas inflacionarias. ¿Ok? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí con los alumnos? ¿Por qué? Van a ser. No se apartan mucho, pero ¿qué pasa? Hasta aquí está tapando la línea totalmente. Y a partir de aquí, ¿qué encuentra? No son Que está por encima. Poquito. Comienzan a ser más grandes. Eso puede ser. Signo de heterocedasticidad. No lo sé, pero puede ser. Pero hayamos hecho el análisis de esto. Ahora hagamos el análisis de el cambio porcentual de New York Stock Exchange de enero, 4 de enero del 2020 a 16 de julio de 2012. 12 años estoy viendo el cambio porcentual de New York Stock Exchange. Si estoy viendo el cambio porcentual, yo estoy utilizando una tasa base. Por eso mi primer valor va a ser 0. Y después voy a ver, ha subido un porcentaje a un porcentaje, ha subido un porcentaje a un porcentaje. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué ven en este gráfico? Esto les debería interesar. ¿Qué ven aquí? 2009. ¿Tengo tendencia? No. No, ¿por qué no tengo tendencia? Es un cambio porcentual. Al ver los valores Porcentualmente. Ya. que es algo similar a corregir por poder, no es nada similar. O sea, pero Tiene una idea parecida. corregir esta tendencia. Tienes una idea similar. Nada, no, porque se van a rayarse, les digo que sí. La cosa es que ellos Lo voy a están viendo pegar el en el porcentaje, entonces he corregido esta posible tendencia funcional cambio porcentual. ¿Y qué está pasando? ¿Qué me está diciendo aquí? Que mis valores financieros, ¿saben? ¿Qué significa el gráfico? Están turbios, ¿vale? Eso significa que fluctúan muchísimo. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven aquí? Podría ser un proceso de random walk si no fuese por el 2009. Parece un proceso de random walk, muy bien, excepto ¿qué periodos? 2008, 2009. 2009 y 2012. ¿Qué pasa en esos periodos? La crisis de Wall Street. Pasa la crisis, entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Es un breaking. Eso es lo que hemos visto hace un rato. ¿Es un breaking? Si fuera un breaking, debería ser así. Structure. Ah, sí. No es un breaking, porque vuelve al mismo valor. La varianza aumenta. ¿Qué está pasando? Un aumento de la varianza. La varianza aumenta. ¿Por qué la varianza aumenta? ¿Qué cosa? ¿Cuál va a ser mi regresión de este valor? Mi regresión va a ser así. ¿Pero qué va a pasar? Aquí tengo varianza muy alta, pequeña, muy alta, pequeña, muy alta, pequeña, muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Para este periodo mi varianza Son muy grandes. aumenta y para este periodo mi varianza disminuye. y aquí vuelve a... Entonces, ¿qué pasa con mi varianza en el tiempo? No es constante. Entonces, ¿yo qué tengo? Heterocedasticidad. ¿Cómo voy a corregir mi heterocedasticidad? Con un modelo ARCH. Muy bien. Autorregresivo
condicional con heterocedisticidad condicional. O sea, voy a condicionar mi heterocedisticidad en esta parte y voy a decir, esta parte tiene una varianza diferente por A. Es igual, es igual. Eso es un A. Para eso nos sirve un A. Entonces, si ustedes van en la bolsa, vamos a utilizar A con los modelos A. Claro. Que lo que estamos viendo aquí es un modelo que parece que tiene una media cero. Muy bien, nuestra revisión va a estar aquí. Pero ¿qué pasa? La varianza es que si los errores son aquí normales, que aumentan, normales, reducen, aumentan, reducen, aumentan. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener periodos en los cuales mi varianza del error varía. Entonces, aquí tengo mayor error que aquí. Aquí tengo mayor error que aquí. Entonces, significa que mi varianza, o la varianza del error es no constante. No constante. ¿Estamos bien? Ahora, aquí estamos viendo el crecimiento anual del GDP. ¿Qué ven aquí? ¿Quién me explica? Que la media no puede ser. Tal vez que la media no es cero. No le veo La media de cero. Chao. ¿Qué más? La media no es cero. Eso significa que tiene tendencia este modelo. Parece que no, pero puede tener que. Sí. ¿Estacionalidad? No. Puede ser estacional. ¿Por qué? Porque puede tener tendencia esto. Castigo. ¿Por qué? Porque este puede ser. ¿A qué se parece este? ¿A un? Ruido blanco. No ruido blanco, sino un. No se confundan estos. Un random. Un random walk. Esto parece un random walk, como los que generamos aleatoriamente. Pero hemos visto que el random walk no necesariamente es correcto y necesito ver diferencias a veces para extraer mi resultado. Y entonces decimos que es random walk porque se ve Entonces, yo aleatorio. puede ser Sí. que necesite corregir mi GDP en función a raíz. Muy probable que al saber que el GDP yo sí tenga que corregirlo por raíz unitaria. ¿Por qué? Porque mis valores en medida, aunque no se vea, normalmente van a ser mayores a 0. Van a ir creciendo, aunque sea poco. Puede ser que aquí tenga tendencias en el lugar. Que no la puedo ver visualmente. Entonces aquí hago que ¿qué hago? Aquí está el tiempo. Después del todo, ¿qué hago? Mi test de pica. Ahora, aquí estamos viendo las tasas de interés a corto y largo plazo. A corto plazo y a largo plazo, 5 años. ¿Qué es lo que veo con mis tasas de interés? ¿Cómo tienes que Primero, ¿qué? Te voy a cambiar el nombre acá en mi corazón. ¿Tiene tendencia? Ya. Mira, te voy a cambiar mi corazón. Sí, podría decir que sí. Parece que tiene tendencia. ¿Qué? Dímelo. La línea 3. Parece que tiene tendencia. ¿Qué más? Parece que tiene. Aleatoriedad. Puede ser estacionalidad. Sí. Después, ¿qué Sí, tenemos? seasonality. Puede ser seasonality, exacto. Clarito. ¿Qué más? Puede ser que en este punto que tenga Más varianza. más varianza. Puede ser, no sé bien. Tenemos que comprobar si nuestra varianza es constante. Puede ser que tenga tendencia, no estoy seguro. Parece que tiene seasonality en algunos casos.
No estoy seguro. Parece que aquí podemos tener mayor varianza por estos cambios bruscos muy grandes. Y aquí más o menos se mantiene. Eso. Pero ¿puede ser random walk o no? ¿Qué? ¿Puede ser random walk o Pero no? escucha, Este no me parece raro. no parece. No parece, pero sí parece que tiene estacionalidad. Parece que sí tiene estacionalidad. ¿Qué tenemos que hacer desde Picasso? Veamos las tasas de cambio desde el 2000 hasta el 2013 del franco suizo, del euro y de la libra esterlina. ¿Qué vemos? Parece, primero, puede ser tendencia. ¿En qué caso parece que no hay Piensa. mucha tendencia? El En la libra, las libras parece que no tienen mucha tendencia. ¿Pero qué tiene la libra? Punto de quiebre. Punch, quiebre estructural, aquí. la vida. Y además parece que el euro está muy relacionado a... Parece que el franco suizo y el euro se manejan de manera muy similar. Puede ser que uno explique al otro. ¿Cuál cree que explica al otro? El euro. Franco. Por otro lado, igual parece que el pound tiene una forma similar. En este quiebre le ha afectado más y después parece que tiene formas similares. Espera. Puede ser que el euro explique a el pound también, Ya. a la libra. ¿Qué más? Vemos algunos periodos con mucha más varianza. No se ve tanto. Puede ser algo de velocidad más grande, pero no parece. Último, los valores de el precio del petróleo del 87 al 2013. ¿Qué veo? Tendencia. Y un quiebre ahí fuerte. Veo tendencia, después veo quiebre, Mayor subida y bajada. No. ¿Qué veo igual? Mayor variación. Mayor varianza aquí. Parece que tiene estacionalidad. Habría que ver muy a profundidad. No sé. Parece que. Puede ser, sí, puede ser. Pero así es como tienen que analizar y ver cada uno de sus temas. Entonces, ¿qué es un proceso ARCH? Un proceso ARCH lo que nos dice es un proceso autorregresivo con heteroelasticidad condicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas series de tiempo que presentan una gran volatilidad y otros periodos que tienen mucha tranquilidad. Esto es lo que van a ver ustedes en la bolsa de valores. Cuando ustedes vean el pico, es mucho más serio que cuando ustedes vean la acción de Apple, la volatilidad. Ustedes van a ver volatilidad en ambos casos, porque en el mercado de valores se gana debido a la volatilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Para realizar nuestra regresión nosotros asumimos que nuestra varianza es constante, que esto puede ser inapropiado para nuestros modelos. Si esto es inapropiado para nuestros modelos, nuestro forecast no va a estar bien hecho. Entonces vamos a tener aquí, y vamos a entenderlo más a detalle mañana, que nosotros vamos a ver nuestra varianza en función a dos tipos de varianza: la varianza condicional y la varianza incondicional. ¿Qué me dice mi varianza condicional? Ponemos una condición a estos tiempos. Entonces mi varianza condicional me va a ver la varianza exclusivamente en función a esa condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Este periodo. Por ejemplo, yo voy a poner mi condición de que las acciones en el New York Stock Exchange han tenido mayor variabilidad. ¿En qué periodo? En la crisis 2009. Si veo exclusivamente para ese periodo, significa que yo voy a ver mi varianza a corto plazo.
Y a corto plazo, ¿qué voy a decir? Que esa varianza es condicional, en vez anterior esa varianza es entero. Pero en general, mi varianza va a ser homo. Esa va a ser mi varianza incondicional. Entonces mi varianza incondicional va a ser mi varianza a largo plazo. Dependiendo para qué quieran ustedes, van a estudiar estos dos valores. Si yo quiero ser una persona que me quiero comprar una empresa, en el caso de ustedes, quiero comprar una empresa y hacerla crecer, y me interesa la empresa, los empleados, ¿qué varianza es la que más me interesa? Long run. La incondicional. En cambio, si ustedes trabajan con un broker, ¿cuál es la varianza que más les interesa? Condicional. Condicional. Yo quiero ver estos cambios, Broker. Eres un broker. estas variaciones, esta volatilidad para vender y comprar. ¿Estamos bien? Entonces, una manera de encontrar un buen forecasting de estos valores es introduciendo de manera explícita una variable independiente que prediga esta volatilidad. Entonces, yo voy a explicar mi pronóstico y más 1 no exclusivamente en función a mi error, sino mi error va a estar multiplicado ¿por qué? Por esta XT. ¿Qué voy a decir con este XT? Que esta XT está afectando a mi Error. ¿Qué pasa si mi XT es constante en el tiempo? Vamos a tener ¿Qué pasa si X1 es igual a X2 es igual a X es igual a XT? vamos a tener una varianza homosedástica. Vamos a tener una varianza homosedástica. Sí. Ya. Pero ¿qué pasa si mi X es mayor para ciertos periodos? Por ejemplo, la crisis. Para esos periodos mi varianza va a ser más grande. Entonces, si mi X va creciendo, ¿qué significa? Heterosedasticidad. Si va creciendo, va reduciendo heterosedasticidad. En ambos casos, si mi X es mayor, mi varianza va a ser mayor. Si mi X es menor, mi varianza va a ser menor. Entonces, con este X, ¿qué voy a hacer? Explicar mi varianza. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, XT, si es igual en el tiempo, yo voy a seguir teniendo un error con ruido blanco. ¿Qué pasa si X no es igual en el tiempo? La varianza de YT condicional a XT va a ser la varianza de mi error, lo que hemos visto aquí, la varianza de mi error, y la varianza de mi XT al cuadrado. ¿Por qué mi XT al cuadrado? Porque mi XT estamos diciendo que es independiente. Entonces, ¿qué está haciendo? Mi varianza está siendo afectada por X. Si es constante, va a ser constante en el tiempo. Y esto, si es constante, le puedo llamar a toda esta constante otra vez sigma cuadrado, porque sigue siendo una constante. Pero si esta no es constante en el tiempo, es lo que nos va a permitir estudiar mi modelo Arch. De manera práctica, en muchos de los casos vamos a ver los modelos Arch en logaritmos. ¿Por qué logaritmos? Porque va a ser mucho más fácil poder explicar el cambio porcentual de X sobre el R. Dele ahorita. Preparadísimo. Que dé ahorita el examen. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Perfecto. Mañana vemos a detalle los procesos convencionales